Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides al Café Crítico de Yuru y Migue. Yo soy Migue. Y yo, Yuru, Cuéntame, Yuru, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? O antes vamos a hacer otra cosa, ¿vamos a hacer otra cosa antes? No, ¿no? sí. O sea, algo así como muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Ah, ok, bueno, sí, esperamos que esta vez el sonido esté mucho mejor. Hemos tenido algunos inconvenientes con el sonido porque estamos probando y esta vez pues nos toca resolver con lo que tenemos, así que esperamos que se escuche bien. Y sí, gracias por ver nuestros videos. Estamos muy contentos con sus comentarios, con las cosas que nos dicen sobre ellos. Eh, Son una motivación también. Totalmente, sí. Además que es muy loco, ¿no? Es muy loco saber que otra persona escucha lo que estás haciendo. Siempre, Sí. nunca me deja de parecer extraño cuando sé de alguien que lee algo de lo que hago o escucha algo de lo que hacemos, ¿no? Ujú. Siempre es una sorpresa. Sí. Pero bueno, contentísimos con eso. Hoy vamos a estar hablando del fin del mundo o algo así. Once upon a time. Vamos a estar hablando de la investigación de Miguel, así como hicimos la semana pasada con la mía, que se trató sobre el tejido, como la metáfora del tejido, también la técnica del tejido. Esta vez vamos a hablar, bueno, Miguel puede contarnos mejor de qué vamos a hablar esta vez. Sí, bueno, es como un viaje, ¿no? Yo siento que esto ha sido, o sea, mi tema no deja de ser un tránsito, ¿no? A mí me gusta la subjetividad, el tema de la subjetividad es algo que me apasiona. Recuerdo cuando me topo con el tema, de hecho. Em, yo no sabía muy bien qué hacer en mi tesis de sociología, ¿no? Cuando estaba estudiando la carrera, no tenía muy, o sea, sí sabía lo que quería hacer. Yo sabía que quería dialogar con Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Con estos sociólogos, filósofos, slash, críticos literarios, que eran gente como rara, ¿no? Siempre era gente rara. Entonces yo me ubicaba, me encontraba un poco con ellos, ¿no? Ujú. Yo recuerdo cuando me enteraba de esos chismes de la escuela de Frankfurt, que fue como lo que me marcó cuando estudié sociología, ¿no? Estos pensadores que criticaban por el medio de la calle las industrias culturales y todo eso. Yo sabía que por ahí era que tenía que ir, ¿no? Claro. Lo que me daba un poco de fastidio era que desde América Latina siempre se habla desde la perspectiva ideológica, ¿no? O sea, como que todo es ideología y siempre es esa perspectiva como que todos los productos culturales son ideología y ya, ¿no? Entonces, Hollywood es el coco, ¿no? Ujú. Y así sucesivamente, en cualquier tipo de espacio de producción de las industrias culturales, porque obviamente que los que empiezan con esta crítica es Adorno, es Horkheimer, ¿no? Ese famoso libro sobre sobre la crítica de las industrias culturales, ¿no? Em, pero el asunto era que yo no me hallaba todavía como el tema específicamente. Entonces estaba una vez como leyendo cosas, así como random, y llegué a esta idea de Gayatri Spivak, ese famoso texto del sujeto subalterno, ¿no? Ujú. Entonces ahí me empiezo como a interesar en la subjetividad, pues. Y en la medida en que voy leyendo cosas, encuentro como una categoría que me permite ir hacia como, hacia una profundización de qué es lo que constituye al sujeto, a los sujetos, ¿no? Que va más allá del pedo ideológico, ¿no? Que era lo que, yo no, lo que a mí no me gustaba. O sea, yo decía, yo no puedo definir a un sujeto simplemente por lo meramente ideológico. Ujú. Y empiezo a encontrar los límites de la ideología, ¿no? Como crítica. Es decir, porque ya en Venezuela había, por ejemplo, esa famosa crítica de la ideología que hace Ludovico Silva, etcétera, ¿no? Es decir, ya hay como toda una tradición de crítica de la ideología en la que yo no me sentía como parte, ¿no? Hay toda una serie de críticas a las industrias culturales en América Latina, ¿no? García Canclini, qué sé yo, ese tipo de vainas, ¿no? Después yo me topo con un libro de Luis Brito García que se llama algo así como El Imperio Contracultural del Rock a la Posmodernidad. Y a mí me llamó mucho la atención lo que él hizo, ¿no? Cómo a partir de
como una especie de diálogo con clásicos del rock, Pink Floyd, entre otros. Se me tocó como la fibra, ¿no? Cosas que a mí me interesaban Ujú. y que no necesariamente era esa sociología funcionalista, que es como la sociología que más, ¿cómo decirlo? Que más se desarrollaba en donde yo estudiaba, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con esta cosa de Gayatri Spivak, empecé de repente a interesarme por el sujeto subalterno, pero el de la lucha armada, ¿no? Entonces, los guerrilleros, ese tipo de personas. De hecho, yo en ese momento estaba empezando a escribir lo que después fue mi novela esta, Los pájaros prisioneros, ¿no? Entonces yo pensaba como hacer a partir de como una especie de diario etnográfico que yo llevaba, como un trabajo de etnografía que hice en Caracas. Quería como trabajar a partir de eso, ¿no? Sin embargo, me topo con este libro de Josefina Ludmer, ¿no? Aquí América Latina, una especulación y encuentro otra salida, ¿no? Muy interesante. Esta idea de la especulación como la plantea ella, ¿no? Que no es lo que cualquiera podría creer, sino simplemente entender que existe algo como la crítica ficción, ¿no? Es decir, ella, por ejemplo, se empieza a dar cuenta de que hay nuevas formas de diagnosticar el presente. Entonces ella, por ejemplo, lleva un diario de la crisis argentina, comenta las noticias y a partir como de eso que uno podría determinar como simplemente los medios, diciéndolo de siempre, como una manera de diagnosticar su propio tiempo, ¿no? Entonces Ujú. a mí eso me llamó poderosamente la atención porque bueno, está en ese momento no, en los últimos, qué sé yo, los últimos 20 años, 30 años de Venezuela han sido un desastre, ¿no? En el buen sentido de la palabra, diría yo. Es decir, como el país como un laboratorio sociológico en ese sentido, es decir, instituciones que desaparecen, instituciones que aparecen, cambios societales, digamos, complejos, ¿no? Ujú. Entonces todo eso yo dije, wow, yo creo que yo tengo que meterme por aquí más seriamente, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como a cobrar sentido todo eso y empieza como la idea de trabajar la constitución social de la subjetividad o la construcción social de la subjetividad, ¿no? Después me encuentro con Henry Jenkins que plantea un libro que se llama Convergence Culture. Él habla sobre el nuevo estado de los medios actuales, que es lo que él llama la convergencia mediática, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí ya empiezo yo como un diálogo muy directo, no solamente con esta sociología contemporánea neomarxista en la Escuela de Frankfurt, sino ya un diálogo con la crítica literaria latinoamericana con Josefina Ludmer, pero también este diálogo con esta teoría anglosajona de los medios, ¿no? Es decir, básicamente la teoría de la convergencia lo que plantea es que estamos viviendo en el momento la convergencia mediática, que es la convergencia básicamente de todos los medios de comunicación, ¿no? Ujú. Es decir, un podcast no deja de ser la radio al mismo tiempo actuando, ¿no? Claro, Y la la televisión, televisión. exacto. Oye, pero quiero hacerte una pregunta porque creo que ya está, esto lo hemos discutido, pero también quiero que todo el mundo esté como en el mismo lugar conceptual para que sigas avanzando en tu historia, ¿no? En Mm. tu cronología de intereses. Em, ¿Qué es el sujeto? O sea, ¿cómo defines tú en tu universo categorial lo que es el sujeto y por qué hablamos de subjetividad o cuáles son las distinciones entre ese típico uso de la palabra que uno puede decir que algo es subjetivo versus algo es objetivo? Claro. ¿Qué tiene eso que ver con el sujeto también? ¿Y cómo lo estás entendiendo, no? Muy buena pregunta, porque es que realmente casi todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanas han desarrollado una perspectiva distinta a lo que es el sujeto, ¿no? Ujú. Es decir, por ejemplo, la psicología, y además que la psicología también tiene sus propias corrientes, ¿no? Tiene también su propia noción de sujeto. Incluso, o sea, no es lo mismo el sujeto en el psicoanálisis, ¿no? Que el sujeto en la psicología analítica, qué sé yo. Cada uno tiene una perspectiva distinta, ¿no? Ujú. Mi perspectiva es muy sociológica, filosófica a algún punto, ¿no? Es decir, para mí la subjetividad es una trama de percepciones, de saberes, de ideologías, de restricciones. Es decir, esto es una trama de experiencias
que le da sentido y orientación al sujeto, ¿no? Ujú. A mí me gusta mucho una idea Foucaultiana, ¿no? El sujeto es lo que sujeta, ¿no? Ujú. El sujeto es básicamente, o la sujeta, el sujete, es lo que lo sujeta, Ujú. ¿sí? Lo que lo sujeta, Lo que lo lo que sostiene en lo sostiene, esa... exacto, lo que lo sostiene, pero también lo que le da libertad, lo que le aprisiona, es decir, Lo que lo atraviesa sí, también, por eso a mí ¿no? me gusta esa idea de Malalcázar, que ella dice que es una trama de percepciones, ¿no? Bueno, pero están escuchando, está Es trabajando el tejido, tejido. claro, es el tejido, Está sí, trabajando el tejido también. sí, Sí, o sea, la manera en la que lo imagino visualmente es como el sujeto es el nudo, ¿no? El sujeto es el interesante. nudo Ujú. y el nudo es Es un, la convergencia, pero al mismo tiempo el entrelazamiento, yo a eso le llamo como un entrelazamiento caótico, porque realmente el nudo, así como, por ejemplo, como el uroboros o como el infinito, no ujú, sabes cuál es su principio y cuál es su fin, ¿no? Entonces es una cosa que realmente ahí no puedes determinar cuál es el punto de inicio, ¿no? Entonces para mí, la manera en que tú lo estás describiendo, así se vería el sujeto en esta trama, como un interesante, nudo. qué interesante, sí, me gusta esa idea. Diría que es como un Úsala, nudo, úsala, di- te la di- presto. sí, pero diría que es como un nudo corredizo, es un nudo Muy corredizo. bien, sí, Diría que es buenísimo. un nudo corredizo, o sea, como un nudo. Habría que investigar en los nudos náuticos, ¿no? Si hay algún nudo que está en permanente movimiento Se todo el tiempo. traslada. Claro, porque el nudo corredizo es, por ejemplo, el que usan los suicidas, ¿no? Ujú. Sí, es decir, es un nudo para guindar algo y asegurarlo, ¿no? Pero el asunto de la subjetividad, o como yo la entiendo, es un asunto de permanente cambio. Ujú. De hecho, bueno, hay autores que plantean que la subjetividad es algo moderno, por ejemplo, que Ujú. antes de eso no había sujetos, ¿no? Mm. Es decir, es un asunto muy Foucaultiano, si uno se pone a ver. Es decir, uno podría determinar que sujeto es o cuando comienza una especie de autoconciencia del sujeto de qué es un sujeto, ¿no? Ujú. Es decir, de que hay una serie de instituciones que le rodean, que le dan forma y que le dan sentido, pero que también hay una historia, por ejemplo, es decir, la historicidad. Es Ujú. decir, la historicidad se entiende como cuando nos damos cuenta que somos seres temporales e históricos y que la Ujú. historia nos constituye, los relatos de la historia, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente mi noción es una noción muy plástica, ¿sí? En ese sentido, es decir, la subjetividad no es algo fijo, porque la ideología, por ejemplo, a veces nos dice eso, ¿no? Como que hay una cosa muy fija, ¿sí? Entonces, yo una vez, de hecho, alguien me preguntaba que por qué yo prefería subjetividad e ideología. Yo le decía, bueno, porque es que tú puedes decir, por ejemplo, que Lenin es el padre de la patria soviética, por ejemplo, ¿no? Ujú. Em, o decir que Bolívar es el padre de la patria latinoamericana. Ajá, pero eso no es verdad. O sea, no es verdad en el sentido objetivo, ¿no? Ujú. En un sentido objetivo no es verdad, Ujú. porque primero porque las patrias no las pare nadie, ¿no? Ujú. Sí, es decir, eso es un asunto muy... Sí, las únicas sujetes que son paridos son los mamíferos, en todo caso. O sea, esto es un asunto como muy ya muy filosófico, fáctico, Ujú. objetivo de un análisis de algo concreto. Si el punto de vista ideológico, el punto de vista de Ujú. las ideas, bueno, sí, podemos decir que Bolívar es el padre de la patria, ¿no? Ujú. Em, pero cuando hablamos en esos términos es un término ideológico completamente, ¿no? Entonces ya puedes Claro. ver como la diferencia entre lo que es ideología. Pues el asunto con la ideología es que hay una cosa que es real y una cosa que no lo es, ¿no? Sí, es decir, por ejemplo, es ideológico decir algo como en capitalismo se vive mejor, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que mucho de lo que, digamos, de las orientaciones para diagnosticar el estado de la cultura o el estado de la subjetividad suele estar permeado siempre por la idea de ideología. Entonces yo Ujú. siento que yo necesitaba hacer eso, como una distinción de lo ideológico, porque casi siempre cuando se hace la crítica crítica a los medios de comunicación, que es a mí lo que a mí me interesaba, criticar el cine, criticar la literatura, criticar las redes sociales, etcétera, siempre estaba muy mediado por lo ideológico, ¿no? Como que es que no es que eso es ideología nada más. Entonces ahí es donde viene la otra parte, y es donde yo empiezo a darme cuenta que lo que a mí me interesa son las redes sociales, internet, ¿no? Ujú. Entonces ahí encuentro como el lugar y digo, bueno, me interesa la subjetividad, pero la subjetividad transmedia, fue en ese momento el interés. La Ujú. subjetividad digital, porque yo mismo
fui una persona que experimenté la transición, ¿no? Entonces me di cuenta cómo, porque lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Cuando hablamos de tu trabajo, uno se da cuenta que el trabajo de uno no deja de ser un trabajo autobiográfico, ¿no? Mm, Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que el internet siempre estuvo en mi vida, que mis relaciones de amistad, mis relaciones de entretenimiento, mis relaciones de aprendizaje, sentimentales incluso, estaban atravesados eh, por la digitalidad, ¿no? Por la llegada de internet. mm, ¿Sí? Es decir, desde que yo era niño, o los videojuegos. Por eso es que era como lo transmedia, era no solamente la internet como un asunto que podía constituir subjetividad, ¿sí? Sino también esos otros espacios, ¿no? Que son mediados por pantallas o son mediados por producciones culturales, por objetos, por libros también, porque mi idea era siempre, sigue siendo todavía de hecho, que mi modelo hermenéutico pueda aplicarse a cualquier tipo de objeto, ¿no? ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, el primer escalón, diría yo, el primer lugar que encuentro es lo de la digitalidad. Se hice mi tesis sobre la digitalidad y un poco también sobre cine, un poco lo transmedia de algún modo. Después mi tesis de maestría trabajé la subjetividad latinoamericana, que un poco era como cuáles eran esos vacíos que habían quedado, como vacíos epistemológicos, ¿no? Mm, Porque lo que encuentro cuando estoy con el asunto digital es que puedo entender el sujeto global o el sujeto globalizado o lo que se pretende también como homogenizar como el sujeto globalizado. Porque eso es otra cosa, el sujeto no es una sola cosa, ¿no? Hay ujú. muchos tipos de subjetividad. O sea, tú puedes decir que hay una digitalidad latinoamericana, por Sí lo hay, ejemplo. por supuesto, totalmente. Ujú, Hay una digitalidad latinoamericana, pero cada vez como más global todo eso, ¿no? ujú, Por ejemplo, en TikTok, ese tipo de pastiches que hay ahí, ¿no? ujú. Em, El humor, las cosas ajá. que, porque hay cosas en las que definitivamente se crean distinciones que son propias de las culturas, ¿no? Creo yo, porque yo he visto el sentido del humor de un video en español comparado con el sentido del humor de un video en inglés. Hay diferencias, ¿no? Y Y las también, estéticas, ¿no? pero yo diría también incluso que, y esto es otro tema, lo sé, pero lo podemos hablar en otro momento, pero incluso el modo en el que han influenciado, porque uno piensa en globalidad y uno piensa en la incorporación de lo hegemónico en lo Ujú. periférico, como puede ser, por ejemplo, el inglés en el mundo latinoamericano. Pero también ocurre el movimiento inverso, ¿no? O la producción desde Estados Unidos para el resto del mundo. Pero eh, bien sea por pues el modo en el que ha circulado la cultura latinoamericana en Estados Unidos, el reggaetón o lo que tú quieras. Entonces también yo noto como un interés inverso, ¿no? La gente como interesada en escuchar el español, Ujú. en bailar la música en español, etcétera. Yo sé que esto es otro tema, pero me parece interesante ver las digitalidades dialogando, ¿no? Claro, Las. totalmente, sí. Ujú. Bueno, es que no deja de ser como ese encuentro con el otro, ¿no? Que Mm, siempre esa fascinación, que se ha hablado mucho sobre eso, ¿no? El otro que me constituye, el otro como diferente, ¿no? Pero sí, ciertamente es así, son subjetividades. Por eso es que en algún punto me di cuenta, bueno, que no son no es el sujeto, son los sujetos ujú, y las subjetividades, ¿no? Igual dentro de un país también hay sus subjetividades. Porque es que otra cosa que yo entendí también en ese proceso, lo entendí en mi tesis de maestría en la subjetividad salvaje que trabajé a partir del diálogo con José Manuel Briceño Guerrero, ¿no? O sea, porque él hablaba del discurso salvaje y yo lo llevé a otro lugar, que era pensar salvaje. Es decir, ya no se trata solamente de crear discursos, sino de ser filosofía salvaje también, ¿no? mm, Un poco inspirado también en Achille Mbembe. ¿Sabes que Achille Mbembe dice, el filósofo camerunés, es de Camerún, no me acuerdo ahorita? mm, Eh, yo creo que sí. sí, lo cierto es que Achille Mbembe dice en algún punto en una entrevista que se trata de, del devenir negro del mundo. Dice. Entonces, yo le di muchas vueltas a esa idea y yo siento que se trata del devenir salvaje del mundo.
¿En qué sentido lo digo? Lo digo más con esto que plantea Mitesh Ghosh, que planteó en el último MLA, que lo estuvimos discutiendo varias veces nosotros, ¿no? Que él dice que, bueno, que realmente es el hombre blanco moderno occidental que está preocupado por el fin del mundo, ¿no? Ujú, Está preocupado por el colapso de su propia civilización. Pero realmente todas las civilizaciones salvajes hemos vivido el colapso. ujú. ¿Sí? Hemos vivido el colapso y siempre hemos vivido en un colapso por culpa precisamente del modelo civilizatorio moderno, occidental, blanco, patriarcal, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Claro, cosas como, por ejemplo, que se pusieron muy de moda en algún momento, estas cosas como las cosas ecológicas, eco-friendly, como qué sé yo, Exacto. secar tu ropa en un El tendedero sun drying. para gastar menos electricidad y menos agua y menos todo eso. Y son cosas que uno está haciendo desde siempre, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces, eso por poner la cuestión más, digamos, más viralizada como una tendencia y cosas Ujú. así, pero esto se puede aplicar a muchas otras actitudes y comportamientos y concepciones, ¿no? Exacto. Y sobre todo a mí lo que me interesaba era, como te digo, uno de los grandes hallazgos que yo hago personales, digo, en mi tesis de maestría sobre la subjetividad salvaje es em, en que es necesario como una suerte de vuelta al esencialismo, ¿no? Es decir, el esencialismo siempre es muy criticado, ¿no? Porque entonces define un sujeto de una forma como muy determinada, entonces tú dices, bueno, la gente exotizas a la gente, ¿no? La gente del Caribe es así, la gente... Mm, Entonces, bueno, si bien en algún momento hubo una crítica tan fuerte al esencialismo, qué sé yo, tú puedes irte hacia atrás y puedes encontrar libros increíbles del esencialismo, como por ejemplo este libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Y encuentras ese famoso ensayo Máscaras Mexicanas, y así sucesivamente, es decir, todo el pensamiento latinoamericano es de alguna manera esencialista, ¿no? Entonces a mí me interesa eso. Es decir, no me interesa el esencialismo en tanto exotizante, ujú. en tanto como un asunto que estereotipa al otro, sino realmente me interesa es un volver al esencialismo, pero es para hacer una crítica de él y ver qué tiene de real. ¿Qué Mm, tiene de real en lo fenomenológico? Porque la mayoría de ellos eran fenomenólogos, nosotros somos fenomenólogos, ¿no? Entonces volver a la fenomenología, em, pero tratando de hacer esa crítica, ¿no? Es decir, no es que seamos así, sino es más bien tratar de describir cómo estamos configurados, cómo somos, mm. cómo está tejida nuestra subjetividad. Entonces eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, por eso usas el término salvaje, ¿no? Claro, claro, porque es que lo uso, pero también lo uso por varias razones. Para chocar el carro, empezando por ahí, ¿no? Como, Ujú. como para seguir ahí con esa idea, porque a mí me parece que bueno, ¿cuál es la oposición a los civilizados, ¿no? Claro, que me recuerda mucho al manifiesto antropófago, ¿no? Que es, bueno, aceptemos entonces que si somos, si comemos humanos, entonces ese es Nuestro signo. nuestro sí, nuestra estética, sí, nuestro movimiento, ¿no? Entonces yo creo que ellos hicieron algo similar. Por supuesto. Ujú. Sí, sí, tu pío no tu pie. Me gusta lo salvaje como una forma de chocar el carro. Yo creo que, y esto lo estuvimos discutiendo también antes, pero los dos estábamos como en ese proceso de, bueno, qué interesante volver sobre esos términos, ¿no? Que parecen como gastados, pero me parece que siguen respondiendo muy bien a lo real, a nuestra situación actual, en nuestra experiencia vital, como puede ser, bueno, ¿por qué se exotiza Latinoamérica con el reggaetón, con la Exacto. playa y tal? Entonces, ¿qué hay de real en eso, tal cual como tú dices? Y por otro lado también, bueno, usarlo como un mecanismo de defensa, pero también como de configuración, reconfiguración de nuestros símbolos, de nuestra identidad, de qué es lo que realmente hay, porque hay algo hermoso allí, ¿no? Claro, no, y que no hay nada que es, mejor dicho, si hay algo que ha demostrado la antropología moderna, contemporánea, etcétera, es que no hay nada más fluctuante, cambiante, plástico que la identidad. Mm, Por ejemplo, ahora que estamos nosotros en un siglo de la identidad, pues este es un siglo de la identidad, ¿no? Eh, no hay duda de ello, ¿no? Los grandes debates que se están dando ahorita son debates que tienen que ver con la identidad.
Es decir, que, por ejemplo, los debates en torno al lenguaje, ¿no? En torno al lenguaje inclusivo, tienen que ver con la identidad. Los debates en torno a la sexualidad del presente tienen que ver con la identidad. Los debates políticos, los debates económicos, etcétera. Todo está centrado de algún modo en la identidad, ¿no? Mm, Pero eso es cambiante. O sea, el asunto está aquí en que la subjetividad no es fija. Eso es otra cosa, ¿no? La mm, subjetividad no es fija. Y eso no lo digo yo, lo dice Foucault en adelante, ¿no? Pero lo cierto, es decir, no es lo mismo lo que el mismo Foucault lo plantea, ¿no? El mismo Foucault nos enseña, por ejemplo, que la locura era una cosa en una época y era otra cosa en otra, ¿no? ujú, Entonces, a mí me interesa sobre todo que la subjetividad esté casada con la idea de crítica, pero una idea muy Foucaultiana de crítica también. Y es cuando él, en un texto que se llama ¿Qué es la crítica? Él dice que la crítica es cuestionar todo lo que nos gobierna. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Es decir, entender nuestra subjetividad para saber qué es lo que nos está gobernando, ¿no? Y chocar con eso, ¿no? Tratar de ir en un momento de oposición constante y de tensión, que eso es lo que a mí me importa siempre, ¿no? ujú. Oponerse a todo, ¿no? Oponerse a todo. Y sobre todo cuando las cosas se hacen mainstream, cuando las cosas se hacen eh, hegemónicas, yo creo que siempre hay que oponerse a eso, ¿no? Ujú. En cualquier escenario en el que sea. Oponerse a lo mainstream. Así Claro, parezca que sea como lo revolucionario del momento, porque eso también es así, ¿no? por eso es que yo soy terraplanista, la verdad. Ese es mi modo de oponerme a... Claro, O sea, yo estabas diciendo eso y yo estaba pensando en que, ¿cuál es que es algo que nos gobierna, que realmente nos gobierna? La gravedad. la gravedad, sí. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo nos Mm. oponemos? Pero yo te voy a decir algo, el problema con los terraplanistas yo diría que no es teórico, ¿no? Es decir, porque metodológicamente es muy interesante, ¿no? Claro, Mm, porque se oponen, ¿no? Pero el asunto está en que es como una rebeldía sin causa, ¿no? ujú. O sea, yo entiendo, a mí me gustan las rebeldías que son productivas, ¿no? A mí me gusta la rebeldía productiva. Mm, En ese sentido, ¿no? Es decir, claro. si voy a cuestionar una ley como, qué sé yo, las leyes de Newton, etcétera, ¿no? Todas las leyes de la física, digamos, todo el acervo cultural, investigativo del mundo, em, para cuestionar una verdad como esa, de la esfericidad del planeta, etcétera. Además, la Tierra no es esférica tampoco, ¿no? Es decir, Mm, ¿cómo era que decían los libros de texto? Achatada en los polos y abultada ujú. en el Ecuador, ¿no? Realmente es como Como un huevito. una cosa rara y toda deforme, ¿no? Sí. Además, no es así lisa como nos Tampoco, gustaría. exacto, ¿no? Tampoco baladita, Sí, así. entonces yo diría, bueno, que ni las ciencias, como nos las muestran, ni los terraplanistas tienen la razón en todo caso, ¿no? Ujú. La Sí, Tierra es lo como una... interesante es el gesto de rebelarse, ¿no? De decir, Mm, no te voy a creer. exacto. Pero claro, tienes toda la razón. Sí, eso es lo único que yo Una diría, ¿no? causa. Como método... Sí, eso es como otra cosa, pero yo podría decir, para darle sentido a lo que estoy diciendo, y para darle como sentido de utilidad también a mi trabajo, es que mi trabajo explica el terraplanismo. Podría explicarlo, ¿no? Ese modelo hermenéutico. Mm, Es decir, porque es que el terraplanismo es una muestra de la subjetividad digital. mm, ¿En qué sentido? En que la subjetividad digital es muy poderosa para que los iguales se encuentren. Entonces se encuentra gente delirante, ¿no? Por ejemplo. ujú. Pero también se encuentra gente que es el antónimo de lo delirante también. Entonces, ¿en qué es lo que se desemboca eso para, digamos, desde la subjetividad digital para después a la subjetividad salvaje? Bueno, en otro lugar que es lo que yo he llamado como la subjetividad del colapso, la subjetividad de la ruina, la subjetividad del fin del mundo, ¿no? Ujú, Porque yo siento que esta subjetividad contemporánea, moderna o posmoderna, como tú lo quieras llamar, ¿no? Está obsesionada con el fin del mundo, ¿no? Está obsesionada con el fin del mundo, que es de algún modo el deseo oculto y como una especie de placer culposo, ¿no? De que el capitalismo se acabe también. Pero tiene muchas, o sea, realmente yo podría construir un árbol de hipótesis. Esa es una de ellas. La otra sería que muy inconscientemente sabemos que el proyecto del desarrollo, de la modernidad, el proyecto del progreso, el proyecto del futuro, como nos lo plantea la modernidad del progreso, ¿no? Es decir, salirnos del planeta, ese tipo de cosas, siempre como un beyond, ¿no? Un más allá, que no deja de ser, es decir, no hay ninguna diferencia
entre las naves de SpaceX y las carabelas españolas o inglesas o eh, la armada portuguesa, ¿no? Es lo mismo, o sea, ir más allá en busca del valor, ¿no? Ujú. ¿Sí? Así sea un valor, digamos, abstracto, ¿no? Como el oro, por ejemplo, ¿sí? Abstracto físico ahí, pero que no es una abstracción del valor en los objetos que brillan, etcétera, ¿no? Pero a mí me interesa porque es que también da cuenta de que sabemos que esos proyectos son inútiles. Mm. Es decir, nosotros sabemos que todos esos proyectos nos van a llevar a un tipo de fracaso. Claro. Eh, em, pero más allá de eso, bueno, me interesa realmente eso, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar en las narrativas fragmentarias del presente, en las transmedias fragmentarias del presente también, síntomas del fin del mundo, ¿no? Pero el fin del mundo no como te decía, yo creo que si se trata de un fin del mundo o una obsesión con un fin del mundo es la obsesión con el fin del mundo moderno, occidental. Ujú. O sea, porque al final esa obsesión es la obsesión también del ser humano en que cree que él puede acabar con el mundo, ¿no? Cuando realmente el mundo está acabando con él mismo, ¿no? Mm. Y sus propios deseos. Son muchas cosas, como El te ser digo. humano acabando consigo mismo, ¿no? Porque es lo Exactamente. que siempre hablamos, que esta Ujú. preocupación del, y lo decía el comediante que veíamos el otro día, ¿no? El ser humano preocupado con que, con salvar al planeta y el planeta ha estado aquí, o sea, millones de años Exactamente. y nosotros somos los que estamos realmente agotando nuestros recursos para nuestra supervivencia. Nosotros somos los que nos vamos a extinguir y el planeta va a estar ahí hasta que... Totalmente. Eso es lo que dice George Carlin, ¿no? Ajá, Que sí. brrr, el día que el planeta quiera, Se nos sacude. se sacuda, ¿no? ¡Ay! ¡Qué buen gesto! Sí. Sí, exacto. Pero lo cierto es que, ¿cómo te digo? Yo siento que no solamente, digamos, si no solamente lo veo desde esta perspectiva de crítica a la modernidad, también todos los relatos teleológicos están repletos como, con el que el fin último de lo humano es un colapso. Ujú. Muy interesante eso. De repente valdría la pena, ¿no? Como echarle un ojo antropológico a eso, ¿no? Porque por ejemplo, en el libro de la Revelación, el libro de la Revelación plantea un fin del mundo también. Pero es Mm. muy interesante porque al final también está en la manera en cómo se ordena la Biblia, ¿no? Yo diría, bueno, pero obviamente hubo todo un criterio para organizarla tal cual como la que entendemos ahora en los concilios, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante que ese libro que habla del fin del mundo esté de último, además. Mm. Pues pudo estar en otro lugar, ¿no? Yo no sé hasta estas alturas si fue por orden de aparición o simplemente fue capricho de, como te digo, estos hombres de la religión que se reunieron para organizar eso, ¿no? Esos Ujú. concilios del catolicismo de otrora, que es otra cosa muy curiosa, por cierto, que todos los cristianismos, incluso los cristianismos protestantes, utilizan la misma Biblia que los católicos organizaron, ¿no? Eso es muy interesante, aun cuando ellos tienen su propia traducción, como la King James, etcétera. Pero lo cierto es que lo que he hallado en mi pequeña búsqueda, porque todavía apenas estoy empezando, ¿no? Es que de algún modo el fin del mundo cuando se narra es el fin de un mundo en específico, de una civilización en específico, determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fin del mundo del Apocalipsis es el fin del mundo del imperio romano, ¿no? Es decir, este muchacho, que no recuerdo su nombre ahorita, hay una edición de Wunderkamen, del Apocalipsis y la revelación de Juan. Es una traducción que hace Fruela Fernández, creo que se llama él. En donde él explica, por ejemplo, que el 666 era un mensaje contra Roma. Mm. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Bueno, que al fin de cuentas él lo que estaba haciendo, podemos ver al apóstol Juan como un crítico cultural de su tiempo. Alguien que estaba cuestionando lo que estaba pasando y lo que hizo fue articular un discurso a través de ciertos símbolos, ¿no? Para hablar de la decadencia de un imperio, ¿no? Ujú. Entonces, en eso estoy, ¿no? Como en esa búsqueda de esos corpus, esos relatos, esos objetos culturales que hablen de esa fragmentación, que hablen de ese colapso. Pues tú puedes rastrear como en, en los países, en las culturas, como objetos culturales que den cuenta de su propia decadencia, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa en este momento, como esos cuerpos
de textos o esos cuerpos audiovisuales, musicales, pues a mí me interesa el ruido, por ejemplo. El ruido está relacionado con eso, ¿no? Con el colapso también. Esas cosas que den cuenta como síntoma de una decadencia civilizatoria. Poco eso es lo que me importa, ¿no? Y dando cuenta eventualmente que solamente las filosofías salvajes son las únicas que ofrecen salida frente a ese caos, ¿no? Porque también está la idea de que, por ejemplo, hay todas unas corrientes, estoy hablando de Nick Land, este tipo de filósofos aceleracionistas, ¿no? Que ellos lo que quieren es acelerar el capitalismo para que se produzca su propio colapso, ¿no? Pero yo no creo en eso, o sea, yo creo es que, bueno, que simplemente hay que atender a esas culturas que han sabido sobrevivir, porque al final lo que está colapsando es este modo de vida moderno, ¿no? ¿Sí? Em, y no es que esté colapsando en la humanidad, ¿no? Es decir, hay culturas intactas todavía que evitan el contacto con la modernidad, por ejemplo. Entonces eso es lo que más me interesa a mí, como eventualmente decir, bueno, yo estoy narrando esto, pero es porque estoy en un marco moderno, ¿no? Y la única manera de diagnosticar los problemas de la modernidad son con sus propias herramientas, paradójicamente. Em, y dentro de ese entrampamiento en el que estamos, como, digamos, como sujetos que aun cuando no seamos completamente occidentales, estamos en Occidente, ¿no? Podemos producir herramientas para abandonar Occidente, ¿no? Abandonarlo epistemológicamente, prácticamente, metodológicamente, etcétera, ¿no? Sobre todo eso es lo que a mí más me interesa, ¿no? Cómo uno puede producir conocimiento que critica, pero sobre todo que propone alternativas, ¿no? No solamente... ¿Y tú crees, ahora que estoy pensando en eso que estás diciendo, tú crees que abandonar una forma de vivir, un mundo, ¿no? Un mundo constituido, tiene que fracturar la subjetividad tal cual? O sea, tú ya habías comentado que la subjetividad es cambiante, ¿no? Ujú. Que está en movimiento. Entonces, eso simplemente la reconfigura o la fragmenta, porque a fin de cuentas yo creo que ese movimiento que tú sugieres, para mí es un movimiento dentro de unas, ¿cómo se dice? Eh, unas coordenadas, ¿no? Hay como unas coordenadas para la vida en Occidente, me parece Sí, a mí. claro. Y uno como que lo que está es moviéndose en esas coordenadas y como situándose, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que se abran espacios, no lo niego, pero en medio de todo hay coordenadas. Pero tú crees que como ese tomar un nuevo camino, como crear una nueva vida, un nuevo estilo de vida, fractura esa subjetividad? Ya es que yo te diría lo mismo que hablamos cuando estábamos hablando sobre tu investigación, ¿no? Es decir, el mundo nunca ha sido un mundo uno. Mm, Si se cree como que es que estamos en la era de la fragmentación, en la era de los múltiples relatos y tal, ¿no? Pero la verdad es que siempre el mundo ha sido así. El mundo nunca ha sido un mundo uno, un mm, mundo unificado, homogéneo. Siempre ha sido diverso. Lo que pasa es que, bueno, la cuadrícula, el pensamiento único, homogéneo, occidental nos hace ver o quiere o aspira a esa homogenización, ¿no? ujú, Sin embargo, tú te has dado cuenta cómo la misma, digamos, infósfera o imagenósfera moderna, posmoderna, entendió hace mucho tiempo que, bueno, que el sino humano es eso, ¿no? Lo múltiple, la fragmentación. Lo que pasa es que no se usa para liberar la mente, sino se usa nada más como una herramienta estética, mm, ¿no? Una herramienta estética y ya, pues, como de representación del mundo, de fascinación, de entretenimiento, etcétera. Más ideológica, ¿no? claro. Más ideológica que práctica, en todo caso. Ujú, Pero, es lo que yo te quería comentar. Entonces, bueno, eso, ¿no? Como que me interesa es dar cuenta de eso y sobre todo entender que eso no es nuevo, que ya hay otras alternativas desde hace mucho tiempo y que uno lo que tiene que hacer es como ayudar a visibilizar eso, esas otras alternativas, esas maneras de vivir, ¿no? Porque ujú, esto no deja de ser en el fondo como una perspectiva muy ética. mm, Porque yo siento que el mundo ahorita, el mundo está como dividido ahorita, ¿no? En unas agendas muy importantes, ¿no? Y yo siento que esas agendas tienen que ver con el vectorialismo, lo que,
Hola Lucía, ¿cómo estás? Saluda, bebé. Ustedes no están viendo, pero nuestra gata se sentó a observar a Miguel hablar. Sí. Tenemos aquí. Mm. Una de las cosas que he pensado es que, bueno, que el mundo actual, hay gente que dice que está dividido entre globalistas y gente que todavía apoya los proyectos de Estados-nación, ¿no? Una cosa así como muy conspiranoica, ¿no? O sea, la conspiranoia está ahorita en eso, ¿no? O sea, como una división geopolítica del mundo, como que o son los grandes proyectos nacionalistas conservadores como Rusia, o los proyectos globalistas hegemónicos, como el proyecto estadounidense llevado por los demócratas, por ejemplo. A mí me parece muy delirante todo eso, ¿no? Sí, yo creo que realmente, si de alguna manera podríamos diagnosticar el mundo actual, es entre el vectorialismo y el capitalismo gore, ¿no? Es decir, que por vectorialismo entienden Mackenzie Work, que es una crítica cultural australiana. Ella entiende que el mundo está dominado por el vector. Es decir, el vector sería como una unidad de medida, un número. ¿Sí? Para mí esas serían como las coordenadas de las que yo te hablaba. Ajá. Yo creo que es algo similar. Bueno, las coordenadas son vectores también, ¿no? Es decir, el vector sería como cada objeto físico, digital, inmaterial, registrado, cada fotografía, cada producto, cada video, cada imagen que uno sube a internet tiene un vector y está identificada, ¿no? Entonces, los estados, las corporaciones, sí, los países, los gobiernos, las corporaciones, las empresas, toda esta gente eh, controla de algún modo y distribuye los materiales en el mundo, en lo dado, a través del control del vector, a través de herramientas informáticas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un proyecto del vectorialismo, ¿no? Entonces tú puedes encontrar a Elon Musk, a Jeff Bezos, a toda esta gente, ¿no? A Mark Zuckerberg, la NSA también, pero también los gobiernos locales con sus propias agencias de inteligencia que controlan la tecnología y la comunicación, ¿no? Porque cada vez se habla, por ejemplo, de temas como la gobernanza digital, ¿no? Pero ¿qué es la gobernanza digital? La gobernanza digital no es nada más que el control del vector para el control biopolítico, ¿no? Sí, el control de los cuerpos que se mueven en el espacio, ¿no? No solamente, o sea, el vectorialismo no solamente es para yo controlar esa taza que compré por Amazon y que me llega a la casa, porque al final incluso hasta tú tienes herramientas del vector que te muestran por dónde transita el objeto, ¿no? Pero también somos nosotros así, cuando llevamos el teléfono en la mano, estamos vectorializados. Cuando ponemos una foto, está llena de metadatos y la cargamos en Instagram. De repente tú no le vas a poner la locación, pero si alguien quiere saber dónde está, puedes descargar esa imagen, puedes buscarla en un programa en específico y puedes saber en dónde estás, por simplemente la información del vector que está en esa imagen. Entonces, ese es por un lado, como te diría, como uno de esos poderes que es múltiple, ¿no? Porque cada quien controla el vector de una manera como puede, diría yo, ¿no? Si ahorita en Francia acaban de detener al CEO de Telegram, por ejemplo, ¿no? Y así, o sea, tú ves ese tipo de escenarios de intervención, ¿no? O sea, ya no son los países o la CIA interviniendo, sino es los vectorialistas, ¿no? Interviniendo en el mundo. Elon Musk, etcétera, ¿no? Incluso en el año 2017 la palabra gobernanza estaba en una vaina que Mark Zuckerberg llamó de Facebook Manifesto, ¿no? Pues esa es otra cosa, los vectorialistas también están divididos. O sea, uno creería que la subjetividad o el control de la subjetividad es una cosa como homogénea, ¿sí? Que solamente, por ejemplo, esta visión moderna. La visión moderna también tiene sus categorías. Si tú dirías, por ejemplo, qué es lo que, como yo lo he organizado en subconjuntos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, Elon Musk es un vectorialista exopolítico, es decir, que busca salir del planeta. Y Mark Zuckerberg es un vectorialista que va hacia el interior y a crecer al infinito del interior. A mí me gusta mucho esa idea de esta señora Rosa Luxemburgo, que ella decía que la ley del capitalismo es crecer al infinito, pero yo lo pienso igual, ¿no? Es decir, este vectorialismo quiere crecer al infinito exterior, pero al infinito interior también. Porque Mark Zuckerberg, cuando habla de meta y todas estas cosas, que han fracasado, por cierto, creo que es una de las personas
Los proyectos que más han fracasado son los proyectos que han salido de Zuckerberg, ¿no? Una cosa muy loca. Una capacidad de producir dinero a partir de la especulación de empresas que no sirven para nada, ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Ujú. Em, pero bueno, en fin, lo cierto es que esa es la parte vectorial, ¿no? Los que controlan los asuntos digitales y computacionales, algorítmicos, y eso que no hemos hablado del algorítmico, algorítmico, etcétera, que forma parte también como un poder dentro de eso, ¿no? Ujú. Pero está esa otra parte que sería el capitalismo gore. El capitalismo gore, como plantea Saya Valencia, la filósofa mexicana, ¿no? Y mira qué curioso, estas dos filósofas son transfeministas las dos. Ujú. O sea, diciendo que el transfeminismo tiene mucho que decir, ¿no? Sobre todo porque es el sujeto que ha sido más golpeado, me parece. ¿Sí? En ese orden como interseccional, tú puedes ver tanto, por ejemplo, las mujeres lesbianas eh, de color o las mujeres trans del, del sur global también, yo los ubicaría como los sujetos que más sufren, ¿no? De algún modo también, con los sujetos indígenas, etcétera, ¿no? En medio de esa cadena como de opresiones, ¿no? Entonces tiene mucho sentido también que ese sujeto como que reconozca dónde está el opresor más grande, ¿no? Que sufren toda una serie de opresiones, ¿no? Que tienen que, los hombres no tenemos mucho que decir al respecto, me parece, ¿no? Escuchar más todo eso. Pero lo que quiero decir con ello es que el transfeminismo plantea desde Saya Valencia la idea de que este es un sujeto también, ¿no? El sujeto endriago que ella llama, ¿no? Que el sujeto endriago no es nada más que este sujeto hiperviolento, ¿no? Que es el que controla negocios como el de narcotráfico. Entonces yo siento que ese otro gran poder actual que domina el mundo es el necroemprendimiento, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya sería como una mezcla entre Saya Valencia y una mezcla entre Achille Mbembe, ¿no? Entonces, ese necroemprendimiento se basa simplemente en las economías del sur global, ¿no? Es decir, porque esta cosa del vectorialismo tú lo puedes ver más en el norte global, ¿no? Sí hay en el sur global, obviamente, herramientas de control digital, etcétera. Claro que las hay, ¿no? Pero no es tan avanzado como para decir que es lo único que domina, ¿no? Lo que más domina, sobre todo en el sur global, es el necroemprendimiento, ¿no? Es decir, tu manera de emprender es simplemente uniéndote a una pandilla de narcotráfico, una banda criminal, ¿no? La banda Ujú. criminal te da tu arma, tu, tu moto y ya. Pero no solamente eso, ¿no? También una manera de necroemprender es hacerte policía, es hacerte militar, ¿no? Como, digamos, como los espacios donde se concentra el poder en el sur global, ¿no? Ujú. Es decir, en la Sí, el política, poder está como vinculado íntimamente a la violencia. exactamente. Claro. Y es como un negocio ahora, siempre lo ha sido de algún modo, ¿no? Pero yo veo que actualmente como el meollo de los asuntos no están como en esas fabulaciones de la conspiranoia, como te decía, sino sobre todo en esta pugna del poder, ¿no? Porque al final también es muy interesante esto, y con esto te doy la palabra y ya yo creo que no, hasta aquí he llegado como en mis hallazgos, en mi proceso de investigación actual, ¿no? Ujú. Es que eh, el capitalismo gore y el vectorialismo se retroalimenta. Ujú. Porque para que sea posible el vectorialismo se necesita capitalismo gore, ¿no? En qué específicamente me refiero? En, por ejemplo, que tú necesitas capitalismo gore para brutalizar el planeta, para Ujú. conseguir el coltán que se necesita para fabricar Claro. cohetes, para fabricar computadoras, es Claro, decir, violentando los cuerpos violentando también, los ¿no? cuerpos. Bien sea porque los despojas de su territorio, ya que hablas del coltán, o porque los obligas a trabajar en estos espacios o en cualquier otro espacio, porque los explotas de cualquier De manera, cualquier ¿no? manera. Y los violentas. Ok, continúa. Sí, bueno, eso es como básicamente lo que, como una síntesis muy grosera, diría yo, muy burda de un tránsito, como te digo, ¿no? Pues esto no es de ser un tránsito de una fascinación que he tenido por la idea de la subjetividad, Ujú. que yo cuando me he puesto como a autoanálisis, como diría Pierre Bourdieu, siento que siempre ha estado conmigo, ¿no? Ese asunto, ese ojo de querer saber por qué la gente es como es, por qué se Ujú. comportan como se comportan, por qué somos como somos, ¿no? Ujú. Que pasó de ser una intuición
sobre las cosas digitales, porque ya estoy convencido, ya no es como antes que yo pensaba cuando escribí ese libro It's a Selfie World, que cada vez la sociedad se parece más a lo digital, o mejor dicho, que la sociedad digital cada vez se parece más a lo real. Yo ya en este punto epistemológicamente, metodológicamente, teóricamente, siento eh, que ya no hay diferencias, ¿no? Ya no hay diferencia entre el mundo físico y el mundo real. De hecho, yo lo llamo real, real. O Ujú, sea, este es el mundo real, real, pero yo siento que eso real que está ahí performático ya es real. O ujú, sea, porque tú puedes ponerte a ver desde aquel famoso cuento de Orwell, no me acuerdo ahorita, de Wells, ¿no? Este asunto de la guerra de los mundos, ujú. ¿no? Cuando este famoso cuento de que a través de un programa de radio estaban poniendo el programa y la gente salió corriendo pensando que realmente había una invasión extraterrestre, ¿sabes? Entonces yo siento que eso es una muestra muy temprana de que todas las cosas, aunque sean aparentemente ilusorias, por eso que te digo, esa distinción entre lo ideológico y lo subjetivo, porque también cuando a ti te cuentan algo, te lo cuentan desde una trama de sujeto. Ujú. Entonces, las historias son reales. Al final, yo creo que mi trabajo no deja de ser crítica literaria en ese sentido, ¿no? Es decir, en cómo la ficción, que son, porque en gran parte las construcciones sociales humanas son ficciones. Nosotros somos creadores, grandes creadores de ficciones. Todas las culturas comparten una creación de ficción en la religión, en sus culturas, en sus prácticas rituales, etcétera. O sea, Ujú. al final no deja de ser eso, ¿no? Como las ciencias sociales al servicio de la crítica cultural para entender el mundo del presente y el mundo del que te tocó sobre todo. Ujú. Y en ese caso yo he encontrado como en la subjetividad y en esos tres lugares, como te digo, en lo digital, en lo salvaje y en lo del caos o el colapso o el fin del mundo, pues maneras de explicar el mundo. Sí, y yo creo que ya que hablas de ficción, también maneras de vivir, ¿no? O de imaginar, ¿no? Experiencias nuevas. Porque yo creo que se pueden imaginar mundos Por distintos, ¿no? supuesto. O sea, esto creo que es un poco lo que estamos hablando y hacia donde yo creo que estamos apuntando, porque también lo conversábamos antes de grabar el podcast, que nosotros investigamos también como un modo de encontrar guías para la vida, ¿no? Por O sea, que supuesto. si siempre hay como una Éticas. éticas. Y yo creo que de eso se trata también, como ya que tú mencionas también la cuestión literaria, yo creo que imaginar otros mundos es un modo de ofrecer soluciones también, ¿no? Ujú. De Sí. ofrecer caminos, ¿no? Y Em, mira qué curioso que dices eso, que la mayoría de las construcciones de la ficción hollywoodense, por ejemplo, siempre tiene que ver con el colapso, con el fin del mundo, con el apocalipsis zombie, mm, siempre tiene que ver con el colapso civilizatorio, precisamente porque habla de esa subjetividad de Occidente desgarrada y en desmoronamiento, sobre todo en colapso, ¿no? Pero es incapaz, por ejemplo, de imaginarse otras cosas, ¿no? Como hace Ursula K. Le Guin, por ejemplo, que se imagina en una novela una sociedad anarquista, por ejemplo, ¿no? ujú. Una sociedad horizontal que construye otras formas de poder, ¿no? Entonces yo creo que también eso, también estas críticas tienen que llevarnos a la construcción también incluso de ficciones, de críticas, más allá de lo diagnóstico, porque ya sabemos que el mundo está en caos, Ujú. ya sabemos que hay problemas. Entonces vamos a hacer como el marxismo del siglo XX que, por ejemplo, que se la pasó fue hablando de economía y de centralismos económicos y centralizándolo todo en eso que llamaban, no recuerdo exactamente ahorita, pero es ese economicismo, pues. Cuando la vida es otra cosa, ¿no? Más allá del inventario, de los objetos, ¿no? Exacto. Un montón de aristas, un montón de espacios hacia donde mirar, igual de importantes, ¿no? Ujú. Muy bien, bueno, sí, yo creo que esto ha sido denso, ¿no? Es una Sí, investigación densa, a mí me pero cansa hablar de eso. súper interesante y me parece que además, como pueden ver, yo creo que hay un diálogo también muy interesante entre nuestras investigaciones, Totalmente. ¿no? En ese sentido Sí. ético del que estamos hablando. Es que yo siento que tu investigación me ha dado a mí la posibilidad de tener como un horizonte de vida.
¿no? Porque es que también ha sido muy doloroso todo este proceso de investigación. Ujú. Porque es un asunto como de navegar en aquel, no sé quién era, Velázquez era, el de ¿cómo es que decía eso de los sueños de la razón producen monstruos? ¿Cómo era la cosa? No voy a. Goya era, Goya. Eh, bueno, eso, ¿no? Al final los sueños de la razón moderna producen monstruos, ¿no? Ujú. Monstruos como los que estamos hablando. Pero al final tu investigación me ha permitido ese diálogo, me ha permitido construir un horizonte de vida e ir hacia eso, ¿no? Y lo de colonial también, ¿no? Sobre todo. Que no se trata solamente de diagnosticar el fin, sino empezar a dar el salto a buscar la vida, ¿no? Ujú. A lo que produce vida. Porque como Exactamente. te digo, al final tú te pones a ver y... La admiración de la vida también, Ujú. porque también tenemos como con este asunto Goan, que tú comentas, por ejemplo, me hace pensar en cosas como fetichizamos la muerte, eh, el horror, ¿no? O sea, yo siempre he sido una activista de no porque evite ver cosas dolorosas, pero sino porque yo creo que ya el mundo está repleto de fealdad, o sea, tú no puedes, uno se mete a las redes sociales y ahí te puedes contaminar muchísimo. Entonces, evitar todo lo que se puede y más bien también intentar iluminar, ¿no? Todo esto yo sé que es como complejo, pero, o sea, como complicado para explicar porque yo soy también una persona triste y también valoro mucho los momentos de tristeza, pero yo creo que tenemos suficiente definitivamente. Yo creo que hay que ver un horizonte bello, ¿no? Claro, Un horizonte animal, un horizonte eh, diferente, diferente, un totalmente. horizonte de diferencias, me parece. Exacto. Bueno, entonces yo creo que esto es todo. Sí. Gracias Miguel por compartir tu trabajo y gracias a ustedes por escucharnos, por comentar en estos videos y sí, estamos muy contentos de seguir hablando y compartiendo con ustedes nuestras conversaciones. Por supuesto, sí, no se les olvide que hay 5 capítulos más del Café Crítico de Julio y Miguel, un capítulo dedicado al narcotráfico y a las culturas de la mafia y el narcotráfico, un capítulo dedicado a la academia, fuera de la academia, un capítulo dedicado al caminante, ¿no? ¿Qué será eso de la caminante, del flanea? Ujú. Otro capítulo dedicado también al trabajo sobre el tejido de Yuruari. ¿Cuál otro más? Bueno, la preparación para volver a la academia, ¿no? Donde estuvimos hablando La vuelta a clases. volver a clase y compartiendo lo que cargábamos en nuestros bolsos. Y bueno, y este capítulo. En algún momento vamos a perder cuenta, ¿no? Porque vamos a seguir, como les dijimos, haciendo un video para los domingos. Pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Y bueno, les invitamos a darle me gusta, compartirlo. Y Eh, suscríbanse a nuestros canales, está en ambos canales. Así que pueden pasar por cualquiera de los dos a ver este video. y bueno, pueden sugerir un tema también, ¿no? Al Ah, futuro. Habíamos pensado en eso, pueden sugerir un tema del cual les gustaría hablar y por supuesto que podríamos hablar nosotros también. ujú. Muy bien, gracias. Chao. Chao.